hermanos. Yo sé que hace calor, soy testigo de que hace calor, pero este es el día del Señor igual. Ya sea que esté fresco o caliente, es el día del Señor y el Señor es digno de ser alabado. La mañana de hoy, mis amados hermanos, tengo que confesar, le pedí al Señor que me ayudara mucho más de lo que le pido normalmente con este mandamiento, en la manera que pudiéramos expresarlo conforme a su voluntad. Y espero que esa haya sido su oración mientras estuvimos cantando. En la mañana de hoy vamos a continuar el libro de Éxodo. Estamos haciendo algo interesante porque estamos en una serie adentro de otra serie que hemos titulado Los 10 Mandamientos. Y la idea, mis amados hermanos, por la cual nos hemos tomado el tiempo para ir mandamiento por mandamiento, es porque queremos, con la ayuda del Espíritu Santo, que comprendamos el propósito y el valor y la aplicación de los mandamientos para la vida del creyente hoy. Que podamos darnos cuenta que no es algo que quedó escrito en una tabla de piedra hace siglos atrás, sino que es relevante aún para el creyente hoy. Sin embargo, es importante discernir cómo es relevante para el creyente hoy. Y esa ha sido la razón de la serie. Hemos comprendido, haber dicho un par de veces, es que si no comprendemos nuestra relación con los mandamientos, de alguna manera u otra, nuestra relación con Dios se ve afectada, de alguna manera u otra. Y hoy vamos a continuar, como se han dado cuenta, en la segunda tabla, la que llamamos segunda tabla, que norma la relación con el prójimo, con los miembros de la comunidad. Como ya hemos explicado, los mandamientos podemos dividirlos en dos: aquellos que tienen un carácter vertical y lidian con la correcta relación con Dios, y de ahí se desprenden los de carácter horizontal y la relación con nuestra comunidad, con nuestro prójimo. Y ratificar también que aun cuando usted y yo podemos hacer la distinción entre un grupo de mandamientos y otros, no debemos verlo como algo separado, algo independiente, sino que debemos verlos como dependientes de sí mismos. ¿Sí? Sin amor a Dios, mis amados hermanos, no existe una correcta motivación ni un entendimiento correcto del amor al prójimo. Esa es la premisa. Y en la mañana de hoy estaremos entonces abordando en particular el séptimo mandamiento. ¿Okay? Ahora, hermanos, hablar de sexo es complicado. Las relaciones sexuales son un tema complicado. Y podemos afirmarlo por la manera pendular en que la historia lo testifica. Voy a poner un ejemplo. Un péndulo es una especie de aparato que oscila entre dos extremos. Esa es la lógica del péndulo. Y a lo que me refiero aquí es que en este caso, refiriéndonos a las relaciones sexuales, el péndulo oscila entre desenfreno y el otro extremo, excesivo freno. Por lo general, en esos dos extremos
oscila la conversación. Permítanme darles un ejemplo. A esto que me refiero, Pablo lo vivió en 4K, digámoslo así, en Corinto, la carta a los Corintios, conocida la ciudad por ser una sucursal de Sodoma y Gomorra en el Imperio Romano, ¿cierto? Era común escuchar del desenfreno sexual de la ciudad. Pablo predicó enérgicamente contra ciertas actitudes de la ciudad. Al mismo tiempo, Pablo tuvo que lidiar con otro grupo de creyentes que, estando en contra de la inmoralidad rampante de la ciudad, se fueron al extremo de decir que la vida que todo cristiano debe vivir es la del celibato, y que el celibato debía ser normativo para todos los creyentes. Para todos los creyentes. Gracias. Así que el otro extremo, mis hermanos hermanos, era o mucho de una cosa o poco de lo otro. Entre esas dos realidades oscilaban los pensamientos de muchos creyentes. Si quiere, nos podemos adelantar un poquito más adelante en la historia, antes de la Reforma Protestante, y déjenme decirles, mis hermanos hermanos, que para la iglesia en esa época, principio de la Edad Media, las relaciones sexuales se veían como un problema, no como una bendición, sin importar que estuvieras casado o no. Permítanme poner un ejemplo. Voy a leerle las palabras del hermano Leland Reike en su libro Worldly Saints. Dice el hermano: Tertuliano y Ambrosio, que eran considerados padres de la iglesia, preferían la extinción de la raza humana a su propagación por el pecado, por tener relaciones sexuales, obviamente. Para San Agustín, padre de la iglesia, uno de los más famosos, tanto protestantes como católicos lo leen, San Agustín decía que el acto sexual era inocente en el matrimonio, pero la pasión que lo acompaña siempre es pecaminosa, según San Agustín. Gregorio el Grande concuerda con San Agustín y añade que siempre que los esposos entran al acto por placer en lugar de por procreación, ensucian el acto. Orígenes, padre de la iglesia, se tomó tan literal Mateo 19:12 que antes de que lo ordenaran se castró él mismo para no tener siquiera la oportunidad de caer en pecado sexual. ¿Ok? De nuevo, hermano, todo esto es antes de la reforma y estas son personas religiosas. Ahora, he de mencionar que algunas de estas personas reaccionaron así o actuaron así porque venían marcados por su vida antes de su conversión, vida que muchas veces estaba movida por el desenfreno. Pero de nuevo, ratifica mi punto del péndulo: o desenfreno o excesivo freno. Al punto que voy, mis amados hermanos, es que gracias a Dios, luego de la reforma protestante, es que se procura obtener una visión un poquito más bíblica con respecto a la sexualidad humana. Yo le voy a pedir que me acompañe a Cantares, capítulo 1, versículo 2. Y quiero que mientras leemos identifiquemos el tono en el que el Espíritu Santo inspira la palabra que leemos aquí.
Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son sus amores que el vino. 1:2. Cantares 4, versículo 10. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas. ¿Okay? Y si leyeron conmigo, se habrán dado cuenta que Cantares solito, en estos dos textos solamente que hemos utilizado, nos muestra que hay un problema con el péndulo. Ni un extremo del péndulo, ni el otro extremo del péndulo están bien. La perspectiva bíblica es la que debe prevalecer. Pero ¿cuál es la esencia de todo esto, hermano? ¿Por qué me he demorado tanto en entrar aquí? ¿Saben cuál es el problema con el entendimiento de las relaciones sexuales, mis amados hermanos? El problema viene en que tendemos a ver las relaciones sexuales fuera del marco para el que fueron diseñadas, el matrimonio. Voy a hacer una, como dice en inglés, un hot take. Voy a hacer una declaración directa. Díganme cuál es su entendimiento del matrimonio y yo voy a poder decirle cuál es su entendimiento acerca de la relación sexual entre dos. ¿Cuál es la tesis? Tanto como el 6º mandamiento, el 5º mandamiento, el 7º mandamiento es corto, pero muy profundo. Y aun cuando pareciera que lo vamos a poder hacer en 5 minutos, les digo de ya, hermano, 5 minutos no se va a poder hacer. ¿Ok? Pero el 7º mandamiento es un llamado a reconocer el valor intrínseco del matrimonio en pureza sexual, prematrimonial y matrimonial. Eso es lo que dice el 7º mandamiento, lo que nos va a enseñar el 7º mandamiento. Ahora, hermanos, si se han dado cuenta, 5º mandamiento, 6º mandamiento y 7º mandamiento nos está llamando el Señor a reconocer el valor de ciertas cosas, ¿cierto? La semana pasada reconocimos el valor de la vida humana y este mandamiento se desprende de allí, y hay que reconocer entonces también el valor del matrimonio. Las palabras del versículo 14 nos lo revelan todo. No cometerás adulterio. ¿Ok? Y vamos a hacer el mismo ejercicio que hemos estado haciendo todos estos días. Vamos a ver el aspecto positivo. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo con este mandamiento? Vamos a ver el aspecto negativo. ¿Qué es lo que Dios nos está prohibiendo con este mandamiento? Y vamos a cerrar, por favor de Dios, viendo cuál es el alcance del mandamiento. Y Dios primero, que vamos a ver a Cristo en medio de todo esto. Ahora, hay una razón por la cual le pido al hermano Ricardo que lea todos los 10 mandamientos y no leamos solamente el mandamiento del día. Porque mi intención, mis amados hermanos, es que en su corazón permanezca el concepto de que todos están ligados. Y de que todos están ligados primordialmente a la primera declaración. ¿Sí? Los mandamientos no podemos separarlos de los versículos 1 y 2. Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la esclavitud de la tierra de Egipto. Parafrasear, mis amados hermanos. Recordándonos, mis amados hermanos, que los mandamientos aquí dados tienen la intención de mostrar a su pueblo, Dios a su pueblo, los términos en los que se traza su relación con él. ¿Qué? Su relación de pacto con su pueblo. Bien. Ahora, es nuestra convicción, mis amados hermanos, que para poder comprender lo requerido por Dios
el aspecto positivo del mandamiento, es importante que tengamos un entendimiento bíblico del marco que Dios diseñó para la expresión de la sexualidad humana, que es el matrimonio. Si lo entendemos bien, entenderemos mejor el séptimo mandamiento. Y esa es la idea que con la ayuda de Dios trataremos de ejecutar. ¿Bien? Ahora, hermanos, recuerden muy bien, las Escrituras nos enseñan que en el sexto día de la creación fue creada la raza humana. Y la raza humana fue creada en términos binarios. Importante recalcar eso hoy. Varón y hembra los creó. No solamente fueron creados, sino que fueron bendecidos con un propósito y con un mandato. Ese propósito y mandato era el de ser fructíferos y multiplicarse al ejercer dominio sobre la creación. Eso lo vemos en el capítulo 1, versículos 27 y 28, más o menos. No obstante, el capítulo 2 nos permite ver algo más de detalle con respecto a lo que se menciona en el capítulo 1. Y en el capítulo 2 se nos dice que el hombre fue puesto en el huerto con un propósito: labrar, guardar, o mejor dicho, servir, conservar la obra de la creación en representación de Dios mismo, quien lo creó a su imagen y semejanza. Ahora, esa misión era una misión especial y requería un trabajo complementario, un trabajo que debía ser cumplido por personas que cumplieran las condiciones necesarias y óptimas para dicha vocación. Entonces ustedes recordarán en ese momento, Génesis 2:18, que el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Ok? Note algo interesante, hermano. En ese momento el Señor pudo haber creado a la mujer, pero no crea a la mujer en ese momento, sino que dice el texto que el Señor creó ciertos animales y Adán tenía que ponerle nombre a todos los animales, y en ponerle nombre a todos los animales, Adán no encontró ayuda para él. Todos los animales tenían su ayuda idónea, menos él. Ahora, hermano, ¿por qué le digo esto? Porque Dios le estaba mostrando a él que su vocación solamente se podía cumplir con la ayuda que Dios diseñó para él. ¿Qué? Ese detalle es importante entenderlo. ¿Y a quién le dio? ¿Le dio a otro animal? No. ¿Le dio a otro hombre igual a él? No. ¿Saben a quién le dio, mis amados hermanos? A su esposa. A su esposa. Génesis 2:23 dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y no te la pones en el versículo 24. Por tanto, por todo lo que pasó en el versículo 23, dejará el hombre padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ese aspecto es fundamental, mis amados hermanos. ¿Qué quiere decir aquí? El uno para el otro fueron creados para cumplir su vocación de ser fructíferos y multiplicarse. El uno para el otro. Hay una canción que se llama así, precisamente. Noten, mis amados hermanos, el aspecto complementario de la creación es el único argumento contra el liberalismo de la época. ¿Por qué? Leí a un pastor mencionar en una ocasión, hacer la pregunta: ¿bajo qué argumento nosotros decimos que un matrimonio es la unión de dos personas que se comprometen a amarse? ¿Saben cuál es la respuesta, mis amados hermanos? Si no es esto que acabamos de leer, no hay argumento, hermanos. El diseño de uno para el otro. Por eso algunos dirán:
¿Por qué no 2 y 3? ¿Por qué no 3 y 4 personas que digan más? ¿Por qué no 4 o 5 personas que se amen? Ahora está esa onda del poliamor y tienen toda clase de números matemáticos en esa línea. ¿Por qué se cae ahí? Porque hay un rechazo, de nuevo, del marco diseñado por Dios. ¿Ok? Y noten, hermanos, que esa unión de una sola carne es una unión que es única. ¿Sí? Es un pacto con promesas que son ratificadas con la intimidad marital. Unión que está diseñada para cumplir con la vocación de ser fructíferos y multiplicarse. Y eso es independientemente de algún impedimento físico. Porque ya saldrá uno, eso es la onda moderna ahora, de que no, pero ¿quién dijo que el amor es solamente para tener familia? Bueno, no es solamente para tener familia, pero su concepción tiene la vocación de formar familias. Y aunque yo potencialmente no sea capaz por mi físico o algún problema que tenga, no se quita el mérito o la esencia de que la unión tiene que tener la potencialidad de ser fructífera y multiplicarse. De no ser así, no tiene sentido. ¿Ok? En tercer lugar, porque esto es importante que comprenderlo, mis amados hermanos. Voy a un punto. Esta unión que mencioné al inicio tiene la particularidad de ser, por revelación bíblica, la única unión que, aunado a todo lo que mencioné de la vocación de ser fructífero y multiplicarse, tiene la función de mostrar o reflejar la relación de Dios con su pueblo. No hay otra unión que pueda hacer eso. De modo que entendemos la Escritura, mis amados hermanos, la Escritura nos enseña que el matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer potencialmente capaces de ser fructíferos, y reflejar el misterio de Cristo y la iglesia. Es el matrimonio bíblico. Ahora, usted me puede hablar de que hay matrimonio no bíblico, eso no me interesa. ¿Ok? Y tampoco debería interesarle a usted. Eso es lo que está diciendo el Señor a su pueblo. El Señor le está diciendo a su pueblo los 10 mandamientos. Esto es lo que importa, porque esto es lo que yo diseñé. Esto es importante comprenderlo. Entonces, mis amados hermanos, dentro de ese marco, no solo la meta es la procreación, como decían algunos en el péndulo, sino que también se involucra una relación, se involucra una intimidad. Hay gozo, como leímos en Cantares, haciendo el matrimonio en toda regla un don de Dios. Y cuando comprendemos esto, podemos entonces entender con mayor claridad a dónde apunta entonces el séptimo mandamiento. Voy a pedirle, por ejemplo, que me acompañe en Malaquías capítulo 2, versículo 13, para ver si todo lo que dije hace un momento cobra sentido con el texto bíblico. El Señor está reprendiendo a su pueblo. Y noten las palabras que utilicé en el versículo 13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. ¿Por qué el Señor no quiere aceptar la ofrenda con gusto de la mano de su pueblo? Versículo 14 lo responde. ¿Por qué, Señor? La respuesta es porque Jehová ha atestiguado, ¿no? ¿Entre quiénes? Entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido como desleal,
Siendo ella, ¿qué cosa? Tu compañera, y la mujer de qué cosa, hermanos? De tu pacto. ¿Ok? Ahí vamos viendo la definición que acabo de dar. Versículo 15. No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Aquí note para lo que dicen que no tiene que ver con descendencia. Porque buscaba, ¿qué cosa, hermanos? ¿Lo ven ahí? Buscaba una descendencia para Dios. ¿Ok? Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿Ok? Entonces, si están siguiendo, hermanos, el adulterio, según lo que vemos en Malaquías, es la profanación del sagrado matrimonio. Es una relación que se sale del marco del pacto matrimonial. Entonces, ¿qué es lo que requiere el séptimo mandamiento? El séptimo mandamiento procura proteger o defender la santidad del matrimonio y la institución familiar al vivir una sexualidad enmarcada precisamente por el matrimonio. Entonces espero que podamos ver la conexión, mis amados hermanos. Debo entender el matrimonio o tener un alto entendimiento del matrimonio para poder entonces comprender qué es lo que se nos está pidiendo en el séptimo mandamiento. ¿Qué se nos está pidiendo? Enmarcar nuestra sexualidad en el marco del matrimonio. Esa es la definición más corta que puedo dar. Ahora, ¿cuál es la prohibición? Y voy a explicar en un momento, hermanos, por qué este tipo de predicación no es popular. Pero vamos a lo prohibido primero. ¿Qué es lo prohibido por Dios en este mandamiento? La prohibición del séptimo mandamiento es la práctica de una sexualidad fuera del marco del matrimonio. Esa es la definición corta que podemos dar. Ahora, el libro de Hebreos nos ofrece una buena explicación de la prohibición a la luz de la que hemos visto. Nos provee la explicación para que usted y yo veamos que este principio que estoy hablando es bíblico. ¿Cómo usted y yo debemos ver el matrimonio? ¿Y qué grupo de personas se encuentra en una situación espiritual difícil delante de Dios por su actitud hacia el matrimonio? Hebreos capítulo 13, versículo 4. Dice el apóstol: honroso sea en todo, ¿qué cosa? El matrimonio y el hecho ¿cómo? Sin mancilla. Esa es la primera línea del contraste. ¿Cómo debemos ver todos los creyentes el matrimonio? Como algo valioso, como algo digno de honra. Ahora note el contraste. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ven el contraste, mis amados hermanos. Ahora quiero que note algo. El adulterio encuentra el juicio más severo entre los pecados de índole sexual, debido a que sus efectos son devastadores en la familia que precisamente busca proteger. Y lo segundo que hace es que también caricaturiza de una manera terrible el carácter divino. Carácter divino, el cual hemos estado viendo estas 3 semanas en escuela dominical, ¿cierto? Que Dios es fiel, ¿cierto? ¿Cómo debemos responder a la fidelidad de Dios, por ejemplo? El adulterio caricaturiza eso y destruye la familia que el mandamiento divino manda a proteger. De modo que podemos entender
¿Por qué el Señor es tan estricto? Acompáñenme con Levítico 20:20. Dice el Señor: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, de nuevo prójimo, importante esa distinción, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Ok? No, yo lo entiendo, hermano, esta parte no es muy popular, aun porque nuestra sociedad nos está diciendo todo lo contrario, y por eso a veces hay cortocircuito. Nuestra sociedad nos dice que esto no es gran cosa, esto no hay ningún problema, eso es normal, ¿cierto? Pero es importante que sepamos que para Dios no es normal. Lo normal es todo lo contrario. Y por ende, lo que me compete a mí, aunque no sea popular, me toca decirlo. ¿Ok? No estamos en un concurso de popularidad aquí, hermanos. Hay un peso enorme para Dios en la fidelidad matrimonial. ¿Ok? Comienza por ahí, por todo lo que el matrimonio representa. Ahora, ¿qué pasa, hermano? Cuando yo tengo un bajo concepto del matrimonio, tengo un bajo concepto de la sexualidad. Es así, no hay punto medio. Ahora, hermanos, ¿es el adulterio estrictamente el acto? Bueno, la respuesta es que no necesariamente tiene que llegar al acto. Hay serios pasos, o una serie de pasos que se pueden dar, que apuntan hacia el acto, que también sería una violación del séptimo mandamiento. Por ejemplo, un esposo o esposa no deberían coquetear con alguien casado. No deberían. Violación del séptimo mandamiento. Alguien soltero no debería coquetear, o como dicen los panameños, tirarle a los perros, a alguien que está casado. ¿Sí? ¿Qué es lo que requiere el séptimo mandamiento desde el punto de vista positivo, mis amados hermanos? Requiere que tanto los esposos y las esposas se nutran mutuamente de todas sus necesidades afectivas, emocionales, espirituales y sí, también sexuales. ¿Ok? Ahora, sigo otra pregunta. ¿Solamente violan el séptimo mandamiento aquellos que están casados? La respuesta aquí también es no. ¿Eh? Porque lo que nos recuerda Hebreos es que todo el marco matrimonial es el que está cubierto en el séptimo mandamiento. Por ejemplo, Hebreo menciona la fornicación, ¿cierto? La fornicación podemos definirlo como todo acto sexual prematrimonial, fuera del marco del matrimonio también. De modo que, hermanos, podemos decir que todo acto de inmoralidad sexual está cubierto en el séptimo mandamiento. Todo. Hebreo es una referencia. ¿Por dónde quiero comenzar? Solamente como referencia, porque la lista puede ser extensa. El mal llamado matrimonio homosexual no es ni matrimonio y es fornicación, y Dios no le agrada. No me interesa cuántas iglesias ahora digan que no, que la palabra eso no significa esto o todo lo demás. El séptimo mandamiento incluye las más llamadas relaciones homosexuales. ¿Por qué? Si usted entiende el matrimonio, se da cuenta por qué. El diseño es complementario. El diseño fue binario. Varón y hembra lo creó. Y a los que se crearon con el llamado de ser fructífero y multiplicarse, pues precisamente varón y hembra. Dos hombres no pueden hacer eso. Y dos mujeres tampoco.
Ah, no, pero ahora estamos alquilando vientres, y como yo alquilo vientres, yo lo puedo hacer. El juicio de Dios está sobre eso también. Porque es el siguiente nivel de rebeldía contra Dios. Que algunos lo estamos aplaudiendo. Algunos lo estamos aplaudiendo. Lo ponemos bravo con el tráfico de humanos, por eso no nos molesta. Ahí estamos tranquilos. Van a ser una hermosa pareja, fuera del diseño, pero una hermosa pareja que van a criar al pequeño fulano. Así hay algunos. Pero ese tipo de relaciones celebradas hoy están todas en violación del séptimo mandamiento. ¿Okay? ¿Sabe qué es lo más triste, hermano? Todos los demás pecados que yo mencioné o que hemos leído en la lista, no hay ninguna marcha del orgullo ladrón. ¿Usted ha visto alguna marcha de los ladrones asociados saliendo a decir, somos los ladrones y vamos a bailar y a celebrar aquí todos los ladrones del mundo? Nadie hace eso. ¿Han visto la marcha de los asesinos en serie? Somos asesinos en serie y todos con su revólver tirando al aire y todo el mundo aplaudiendo de la puerta. Nadie ha visto eso. Los codiciosos salen a marchar diciendo estamos orgullosos de ser codiciosos. ¿Saben quiénes por lo general están tan abandonados a su juicio diciendo que estamos orgullosos de nuestro pecado? Este grupo particular y los fornicarios. Los fornicarios también están celebrando sus fornicaciones con todo el mundo a todos y con toda la alegría del mundo. Y hay que aplaudirse de celebrar. El juicio de Dios está sobre eso. Toca decirlo. ¿Ok? Eso está prohibido también el séptimo. Obviamente la prostitución y todas las facetas de la prostitución, hasta las modernas como OnlyFans y todo ese tipo de cosas, están incluidas también en ese tipo de violación. Por eso, permítame comenzar a dirigirme primordialmente a los jóvenes que me escuchan, los que aún son vírgenes y que aún no han entrado en el vínculo matrimonial y que se están preparando para entrar en el vínculo matrimonial. Quisiera exhortarlos de todo corazón, a la luz del séptimo mandamiento, que guarden su corazón del engaño de la época. Revístanse con la palabra de Dios. Y padres, revistamos a nuestros hijos con la palabra de Dios. Y no abaniquemos el engaño de la época. Creamos en la palabra de Dios. Creamos en el diseño de Dios. Jóvenes, en lugar de preguntarse ¿qué cosas puedo hacer con mi novia para no caer en pecado? La pregunta debe ser ¿qué cosas debo hacer para guardar mi pureza hasta el matrimonio? ¿Qué cosas estoy haciendo para prepararme para el matrimonio? Para que entonces en el marco del diseño puedas disfrutarlo como lo disfrutaron en Cantar. Esa es la idea. Invertamos el tiempo en pensar cómo ser más castos para Dios, cómo prepararnos para ser el esposo o la esposa que Dios quiere que seamos. Elevemos el concepto del matrimonio. Ahora, hermanos, la lista la podríamos seguir. No obstante, creo que la premisa es clara. Todo lo que sale del marco del diseño matrimonial queda prohibido en el séptimo mandamiento. Ojo, no porque el sexo sea malo, no porque el sexo en sí sea problemático, sino porque su uso fuera del diseño es perjudicial. Voy a poner un ejemplo o tratar de ilustrar lo que quiero simplemente. Todos, la fecha navideña les encanta, más cuando estamos más jóvenes, porque tiene la lista de los regalos. Y recuerdo muy bien que en la casa de mi abuela,
por parte de padre. Allá sí había bastante regalo, por parte de madre no había tanto. Así que la hora que se esperaba era ahí a la mamá de mi papá, porque allá sí le tocaba algo a todo el mundo. Y entonces, lo curioso era que los juguetes salían, pero la impaciencia de jugar a veces nos hacía olvidar. Espérate, tienes que leer las instrucciones para que puedas disfrutar el juego. Porque tú tienes ganas de jugar. Y tener las ganas de jugar no es tan mal, pero si no manejas las instrucciones, el juego no te va a durar mucho o te va a hacer una experiencia poco placentera. ¿Y cuántos de nosotros hemos dañado juguetes el mismo día de Navidad? A todos nos ha pasado en algún momento, no leímos las instrucciones, usamos el juguete como no era, ya no sirve más. Me regalaron mi primer reloj. Voy a ponerlo para esa función de agua del agua. Leí que si era agua que resista, no. Se dañó el reloj. ¿Ok? Esa es la premisa. No que el sexo sea malo, sino que está diseñado para usarse bajo un marco, para pleno disfrute. Esa es la idea. ¿Ok? Pero ¿cuál es el problema? Este tipo de relación, hermano, no funciona fuera del diseño del matrimonio. Pero ¿qué nos está diciendo la sociedad hoy? No importa. Eso no tiene que ser nada complicado. No tiene que haber emociones. Esto puede ser meramente transaccional. No hay que poner ninguna carga. Esto es algo que yo resuelvo hoy tú y no termina ahí. No me tiene que llamar más nunca. Y algunas mujeres están aceptando ese tipo de cosas. Estaba leyendo noticias. Y los hombres bravos, algunos, qué dolor, no me quiero hablar más. Hermanos, cuidado con las imágenes que estamos comprando. Porque la modernidad nos dice que no hay conexión alguna entre el acto y las emociones ligadas al acto. Permítame citarle al famoso escritor C.S. Lewis, creo que era el autor de Las Crónicas de Narnia, creo. Dice C.S. Lewis: la idea cristiana del matrimonio se basa en las palabras de Cristo de que un hombre y su esposa deben ser considerados un solo organismo. El hombre y la mujer, continúa diciendo Luis, fueron hechos para ser combinados en pares, no en un nivel sexual simplemente, pero totalmente combinado. La monstruosidad de las relaciones sexuales fuera del matrimonio es que aquellos que se complacen en ellos tratan de aislar una clase de unión, la sexual, de todos los demás tipos de unión que estaban destinados a acompañarlo y formar la unión total. La actitud cristiana no significa que haya nada malo en el placer sexual, como tampoco en el placer de comer, sino que significa que no debes aislar ese placer y tratar de obtenerlo por sí solo, como tampoco deberías intentar obtener los placeres del gusto sin tragar ni digerir, masticando cosas y excluyéndolas en un momento. Mis amados hermanos, yo estoy 100% de acuerdo con Luis. Vivimos en una sociedad que idolatra el sexo, pero menosprecia el matrimonio. Todo es sexo, poco matrimonio, poco compromiso, poca entrega mutua. Pero hermanos, se nos está sexualizando y algunos lo hemos normalizado. Estamos viendo la propaganda de televisión, nos están vendiendo llantas para el carro y hay mujeres semidesnudas enfrente de la televisión para vendernos llantas del carro. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Ese tipo de cosas es lo que el enemigo, la sociedad, está implantando en algunos otros a tal punto que ya nos parece normal. Le voy a dar una tarea para los que ven televisión y son cinéfilos. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio un programa de televisión que no sea viejo, donde se exaltaba la unión familiar, los roles divinos otorgados, y la familia
y no había sexo. Ahora es todo lo contrario. Yo me acuerdo cuando estábamos más jóvenes, hermano, tengo que decirlo así, llegaba a las 8 de la noche, el pastor en su momento y la pastora, y la hermana, mejor dicho, nos decía, bueno, es hora de ir a dormir. ¿Ok? Esa era la hora de ir a dormir, porque supuestamente después era la hora de los adultos. ¿Hay hora de adultos hoy? Hay hora del día donde no se ha sexualizado la programación de los niños. Yo sé que la respuesta, mis hermanos, es que no. Antes papá y mamá estaban sentados en un programa y salía una señora besando a un señor. ¡Ay! Todo para el cuarto. ¿Cierto? Pero ahora no. Ahora sale mucho más que un beso y nadie se mueve. Les digo más, hermano. Le hemos dado estos aparatos a nuestros hijos y no tenemos ni idea de lo que están viendo aquí. Tenemos a nuestros hijos siendo instruidos. No es la palabra, porque ustedes pregunten a sus hijos cuando tienen la Biblia, si acaso, en el teléfono. ¿Ok? Pero tienen de todo tipo de aplicaciones y le damos a internet, hermano, acceso a todo. Nosotros, ahí está el pelado también. Somos partícipes en ayudar a que otros violen, inclusive nuestros hijos, el séptimo mandamiento. A lo que voy con esto, mis amados hermanos, este tipo de relaciones que se nos pintan en la televisión, reality show y todo lo demás, nunca funcionan. Y lo peor, mis amados hermanos, es el aspecto espiritual. Recuerden lo que dije al inicio. El matrimonio nos habla del ministerio de la unión de Cristo en la iglesia. Y cada vez que rompemos el séptimo mandamiento de alguna manera u otra, estamos mermando nuestra relación espiritual con Cristo. Si no me cree, vamos a la Biblia. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 13 dice, la segunda parte particularmente quiero poner el énfasis. 1 Corintios capítulo 6, versículo 13b. Pero el cuerpo es para la fornicación. ¿Es lo que dice su Biblia, hermano? No. ¿Ok? Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Hermanos y hermanas que me escuchan, y tenemos que recordárselo a nuestros hijos, no solamente su alma le pertenece a Cristo, sino que su cuerpo también. No se puede desconectar el uno de la otra. Somos seres íntegros delante de Dios. Cuerpo y espíritu, todo le pertenece a Cristo. Por eso dice el capítulo 6, también versículo 15 de 1 Corintios. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, dice el Señor. De ningún modo. Versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, ¿ven la aplicación? Los dos serán una sola carne. Mis amados hermanos, de modo que lo que hagamos en el cuerpo, de alguna manera u otra, se refleja en nuestra relación con Dios. Entonces nosotros no podemos ver ni el matrimonio ni el sexo como el mundo. Tenemos que ver el matrimonio y el sexo como Dios lo ve. Ese es el llamado que se nos da. Quiero invertir mis últimos minutos, hermanos, hablando acerca del tercer mandamiento. Porque así como el sexto mandamiento, el séptimo mandamiento es un mandamiento donde usted fácilmente puede decir, jamás le he sido infiel a mi esposa. Séptimo mandamiento es fácil también decir, yo jamás he tenido relaciones sexuales con una persona fuera del matrimonio. Jamás soy impoluto. ¿Ok? Pero lo que olvidamos, mis amados hermanos, es que
el propósito de la ley incluye mostrarnos la necesidad de un Salvador. Y esta ley también es explicada correctamente por nuestro Señor Jesucristo. Y el alcance de la ley no es tan superficial. El alcance de la ley va más profundo. Mateo capítulo 5, versículo 27. Aquí vemos cómo el Señor profundiza. ¿Oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Y esto está diciendo el Señor en referencia a todo lo que yo le acabé de mencionar hasta aquí. Pero el Señor está diciendo algo más. Eso fue lo que ustedes oyeron. Pero el Señor dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ven, alcanza ahí, ¿no? Ya entonces no podemos hacer lo mismo que dijimos con el mandamiento anterior, ¿cierto? Ya tenemos que decir, bueno, yo que matar a un par de personas. Y también nos tocará decir a algunos que ya hemos cometido también algunos casos de adulterio severo. Porque eso es lo que hace la ley. La ley nos muestra dónde está nuestro corazón delante de Dios. Y que Dios no está tan preocupado por la apariencia externa, que es la que nos preocupa a nosotros. A nosotros, hermano, nos gusta ver si el hermano tiene su saco, su corbata, su camisita, sus tapones, y bueno, el hermano tiene que estar bien porque quizás no se ve decente. Pero eso no le importa el corazón. ¿Okay? La vida del cristiano se vive de adentro para afuera. No nos toca hacer como los fariseos que nada más se preocupaban de lo de afuera y lo de adentro estaba podrido. ¿Okay? El asunto aquí con el séptimo mandamiento, mis amados hermanos, es un problema del corazón, y el problema de la lujuria radica allí. Permítame explicar, hermano, que el problema de la lujuria, primero, en nuestra época parece pocas cosas, pero tiene un problema severo delante de Dios. ¿Por qué? Por dos cosas. La primera, niega la santidad de Dios, caricaturiza la santidad de Dios. Ese es el primer problema de la lujuria. ¿Saben qué es lo peor? Bueno, no creo que sea lo peor, porque igual de mal. Lo segundo es que también destruye o atenta contra la imagen de Dios de la persona que es objeto de mi acto orgulloso. Recuerdan que dijimos la semana pasada que el homicidio es un atentado contra la imagen de Dios en la persona. La lujuria ve a una persona portadora de la imagen de Dios como un objeto para satisfacer mis propias pasiones de trabajo. Y eso es una relación. El problema radica primeramente allí. Por eso ven, el primer mandamiento dice, ¿dónde está mi corazón con respecto a Dios? Y el segundo es el mismo o similar, ¿dónde está mi corazón con respecto a Él? Y cuando comenzamos a hacernos esa pregunta, nos damos cuenta que hay cambios que hacer y hay cosas que considerar. Amados hermanos, voy a hablar específicamente del tema de la pornografía. Voy a tocar todo lo que me encuentro, hermano, no, perdón. El tema de la pornografía es un asesino silencioso en todo el lado, todo lado. He podido leer, hermanos, que como no parece incómodo el tema, no importa si sea en la iglesia o en el mundo, todo el mundo está en silencio. Pero eso es un asesino silencioso. Hombre luchando solo con eso, matrimonio siendo arruinado por eso, pero delante del cuerpo, como un rey sacado diciendo, estamos todos bendecidos y en victoria. Eso está destruyendo hogares y está destruyendo iglesias. Y el mundo te dice, no, eso es inofensivo, ser tú solo. Falso. Primero, no es inofensivo. Es una industria mortal. Hay mujeres muriendo a causa de esa industria. Hay niños muriendo a causa de esa industria.
no puede decir que eso es un solo problema. Tampoco podemos decir que podemos confiar la imagen de Dios en esa persona que se está denigrando en la pantalla, aunque lo esté haciendo a propósito. Ya sea en la pantalla de tu celular, o ya sea en tu programa de televisión, o donde sea que estés. Deteriora la imagen de Dios en la persona que ves. Cuando piensas en la imagen de Dios en la persona que ves allí, inmediatamente tu vida depende o agarra la percepción de lo que realmente está sucediendo. Eso es uno. Dos, la santidad de Dios también es. Permítame citar, por ejemplo, al hermano John Piper en este tema. Ya voy llegando al final. El problema del deseo sexual, dice el hermano Piper, el deseo sexual de por sí es bueno. Dios lo creó al principio de todo. Tiene su lugar adecuado. Pero fue creado para ser gobernado o regulado o guiado por dos cuestiones. La primera, el honor hacia la otra persona. La segunda, la santidad hacia Dios. La lujuria es en lo que se convierte el deseo sexual cuando ese honor y esa santidad están ausentes. Sigue diciendo el hermano Piper. Tomemos por ejemplo el honor. Dios estableció una relación llamada matrimonio. En él, un hombre y una mujer hacen un pacto de por vida para honrarse el uno al otro con fidelidad y amor. El deseo sexual es el sirviente y la chispa de ese lazo pactado de honor mutuo. Por tanto, decirle a otra persona, quiero que satisfagas mi deseo sexual, pero no te quiero como un compañero convenido en el matrimonio, básicamente significa, quiero usar tu cuerpo para obtener placer, pero como persona no te quiero. Y eso es deshonroso y por tanto lujurioso. La lujuria es el deseo sexual menos el compromiso de honrar a la otra persona. Esa es la definición con la que yo concuerdo también. No tener a Dios en el lugar correcto, no tener al prójimo en el lugar correcto, nos hace partícipes de facto de violar no solamente el séptimo mandamiento, sino todos los días. Todos los días. Y ante los 10 mandamientos, hermanos, todos somos culpables. La buena noticia es que hay esperanza para los adúlteros e inmorales, como usted y como yo, ya que estamos celebrando a tiempo. Mateo capítulo 1, versículo 21. Quisiera recordarles, hermanos, por qué es tan importante lo que hacemos aquí. ¿Por qué es tan importante tocar estos temas? Lo incómodo, porque es importante tocarlo. Mateo 1:21 dice el texto, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de la pobreza, del pecado, de los romanos, de la opresión del César. ¿Me entiendes por dónde voy, hermano? Él salvará al mundo de sus pecados. Él es nuestra esperanza. Dejemos de mínimos valorar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando hablamos de cosas como que no, el Señor está aquí para que tenga un carro más grande, o que tenga la casa más grande, o que tengamos aire acondicionado de la iglesia, que sería bueno tenerlo, pero tampoco es para eso que Cristo murió, sino murió para personas pecadoras. Murió para salvar inmorales, adúlteros, fornicarios. Para eso murió el Señor. Primera de Corintios 6:9.
Esto tengo que recordarlo, hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Note lo que dice el versículo 9. Voy a hacer énfasis en el versículo 9 porque él aplica a nuestro texto. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Hermanos, no heredarán el reino de Dios. Lo más amoroso que usted le puede decir a alguien en esta línea es que no heredará el reino de Dios. ¿Ok? El mundo dirá a misa, no, el Señor ama a todos por igual. Mentira del diablo. No erréis, dice el apóstol. No heredarán el reino de Dios. Pero mire lo que dice el versículo 11. Y dígame si no nos da esperanza. Y esto erais. Esto eran. ¿Sabe que en la iglesia de Corinto había hermanos así? Eran. No son, eran. Es lo que está diciendo el texto. ¿Y por qué eran, mis amados hermanos? Porque habían sido ya, ¿qué? Lavados. Habían sido, ¿qué? Santificados. Habían sido, ¿qué? Justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso lo cambia todo, hermano. Todos éramos violadores de algunos de los mandamientos o de todos. Pero en Cristo somos hechos nuevas criaturas. Amén. Cristo, por su obra redentora, mi amado hermano, es capaz de hacerte nueva criatura. De modo que si estás en esto, todo lo que tienes que hacer es venir a Cristo en arrepentimiento y fe y encontrar el perdón de tu pecado. Salmo 51 que leímos es precisamente la oración de arrepentimiento de un adúltero y asesino, David, el rey David. Por eso voy a cerrar. Primeramente quiero referirme a aquellos que luchan conscientemente, constantemente contra su pecado. Primero quiero decirte que no estás solo. No tienes que esconderte en que estás bendecido y en victoria. Yo estoy seguro que cuando le fueron a preguntar al rey David cómo estaba, después que todo el revuelo había sucedido, David estaba diciendo, ¡oh, estoy bendecido y en victoria, varón! Pero David estaba bendecido y en victoria hasta que fue confrontado por Natán. No tienes que aparentar. No estás solo. Lo segundo, la palabra te anima. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Voy a comenzar desde el 12, porque es también importante. Aquel que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, para aquellos que dicen que no pecan y que están eximidos de todo pecado y que ellos van directo al cielo. Aquel que piense estar firme, mire que no caiga. Pero el versículo 13 es de ánimo para todos los creyentes, ¿cierto? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Eso es lo primero. No está solo, te lo estoy ratificando. No era un extraterrestre. Lo más importante es lo que viene, ¿cierto? Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará, es una promesa del Señor, también juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. ¿Lo crees o no? Te exhorto a creerle a Dios, no a mí. Lamentaciones 3:22. También es un recordatorio para los que luchan. Y eso es sarcástico, hermano, porque todos los cristianos no están luchando con nadie. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, dice Lamentaciones 3:22, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Versículo 24, mi porción es Jehová,
dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. No espere en el pastor, no espere en el diácono, no espere en ningún hombre, espere en Dios. Sigue diciendo el texto, versículo 25. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Dice el versículo 26. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Quiero también dirigirme a recordarnos todos nuestra vocación en Cristo y también hablar a aquel que dice en su corazón, Dios tiene que entender, Dios entiende, no pasa nada, Él está en el cielo y Él sabe que yo estoy luchando con no sé cuántos demonios. Si ese es el proceso de análisis que estás utilizando para convencerte o justificar lo que sea que estemos haciendo, permítame decirle que hay un problema. La Biblia no sustenta eso. De hecho, la Biblia no nos permite ni siquiera echarle la culpa al demonio con respecto a este tema en particular. Lo digo en el temor del Señor, hermano. Cuidado con andar diciendo cosas como que es un espíritu de esto o espíritu de lo otro, espíritu de homosexualidad o espíritu de adulterio o espíritu de fornicación. Nada de eso es bíblico. No se llama pecado, se llama pecado, y nosotros somos responsables delante de Dios por nuestro pecado. A lo que se llama al creyente, como hemos visto aquí, es arrepentirse de su pecado, no exorcizar a nadie. ¿Ok? Pero miren lo que dice la palabra. Por ejemplo, Efesios 5:3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo. Eso no quiere decir que no se puede confesar pecado, lo que está diciendo el texto aquí. Lo que el texto está diciendo es que eso jamás debe ser normalizado en la iglesia de Cristo. No me interesa si se normaliza en cualquier otra iglesia o si nosotros somos la última iglesia que no lo normaliza. ¿Ok? Recogemos al pecador penitente, restauramos al pecador penitente, pero no normalizamos lo que Dios no normaliza. Primero Tesalonicenses. Disculpen. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Cuál es su identidad de Cristo, mi amado hermano? Santo. No hay otro. Primero Tesalonicenses 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es que seas millonario. Eso dice su versión. Pues la voluntad de Dios es que tengas carro. Eso dice su versión. Pues la voluntad de Dios es que seas sano y no te enfermes más nunca. ¿Eso dice su versión? No. Hermano, a veces nos rompemos la cabeza preguntando ¿cuál es la voluntad de Dios? Y estamos mirando al cielo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Muéstrame. La voluntad de Dios es nuestra santificación y ser hecho cada día más a la imagen de Cristo. Todo lo demás, piñado. ¿Ok? Lo que nos recuerda aquí es el apóstol. La voluntad de Dios es nuestra santificación. De eso no hay duda. ¿Con quién te tiene que casar? No sé. ¿Con cuántos hijos van a tener? No sé. ¿Pero sabes qué sí sé? La voluntad de Dios es tu santificación. Y nota lo que dice ahí, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ven que el tema es consecuente. Versículo 5 es la clave aquí. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿A qué se refiere esto, mis amados hermanos? Simple y sencillamente
no en pasiones desordenadas como el mundo entiende el amor. Es lo que te está diciendo aquí. ¿Lo ven? Hay un contraste, hermano. No es lo mismo ni se escribe igual. Adelante sea el versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, permítame decirle a cualquiera que esté dudando en algún momento, no, el Señor me entiende que yo estoy así porque yo quiero o no puedo o whatever. Esa es una mentira de Dios. La voluntad de Dios es tu santificación. Y yo le creo a Dios. Luchemos o vivamos en santidad. Pero permítanme recordarle, ya con un comentario, hermanos, aun cuando haya caído, nunca olvide, en Cristo hay perdón. Salmo 130, 1 a 4, dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, similares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Versículo 4. Pero en ti hay perdón para que sea la bendición. Todos los inmorales tenemos perdón en Cristo Jesús. Todo lo que tenemos que hacer es ir a Él en arrepentimiento y fe. Él nos dará la fortaleza para hacer la lucha. Pero es importante entender a raíz de qué luchemos. ¿Cuáles son los consejos que dan todos los hermanos? Primero, entienda quién es Dios. Entienda quién es su prójimo. Entienda cuál es el propósito de su existencia. La gloria de Dios. Todas estas cosas en mente guardarán nuestro corazón del mensaje confuso del mundo. Miremos a Cristo. Proclamemos un concepto elevado del matrimonio en nuestros hogares. No aplaudamos mundanalidades en nuestras casas. Llamemos a la convicción en Cristo en nuestro hogar. Y el Señor respaldará. Recordemos, nosotros servimos a Él, a más nada. Que sea lo bendiga de parte de nosotros. Amado Señor, gracias por tu palabra. Señor, entendemos. Este no es un tema cómodo. No lo es, Señor, porque vivimos en una sociedad que te detesta y que ha normalizado aquello que tú detestas. Oh Señor, pero nosotros venimos a ti confiados en que así como sacaste a los israelitas de Egipto, nos sacaste de la esclavitud de Satanás y de nuestro pecado, y nos llamaste a nueva vida. Ayúdanos a recordar que no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para ti. Que los valores que creemos y proclamamos no son los valores del mundo, sino los valores de Cristo. Ayúdanos a recordar que tú nos has llamado para nueva vida, una que trae gloria al mundo. Ayúdanos a recordar que necesitamos de Cristo. Ayúdanos a recordar que no estamos solos. Ayúdanos a recordar que como iglesia local es nuestro deber ayudarnos unos a los otros en este caminar, exhortarnos unos a los otros en la fe y caminar de acuerdo a tu llamado y vocación divina. Ayúdanos a recordar que lo de la ley condena, Cristo redime. Ayúdanos a poner los ojos en Él. Ayúdanos a entender el Evangelio que proclama perdón de pecados en Cristo y nueva vida en Cristo. Ayúdanos, Señor, también te pido de corazón a no comprometernos, porque, Señor, seremos probados. Sabemos inclusive de iglesias que ya han caído, que han cedido a los vaivenes del mundo. Pero ayúdanos, tal como ayudaste a Elías, a recordar que no estamos solos, que tú tienes un remanente que no ha doblado su rodilla a Baal. Ayúdanos a permanecer firmes también. Y sobre todo a mostrar el amor de Cristo a pecadores necesitados de Él. Todo esto lo pedimos
En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.